Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre cuáles son los mejores antibióticos naturales que podemos dar a nuestros pájaros. Sin más, empezamos. El uso de productos naturales para tratar determinados tipos de enfermedades en las aves se viene utilizando desde hace muchos años en ornitología, principalmente porque antes los creadores no tenían tantos recursos veterinarios como ocurre hoy en día. No obstante, a pesar de que actualmente existen muchos tratamientos para prevenir y curar enfermedades en los pájaros, hay determinadas patologías que podemos prevenir e incluso mejorar resultados tras tratamientos con productos naturales, ya que son alimentos que cuentan con grandes propiedades antibacterianas y antisépticas que impiden la proliferación de microorganismos que pueden resultar peligrosos para la salud de nuestras aves. De esta forma, también evitamos dar en exceso antibióticos a los pájaros, puesto que un abuso o un uso prolongado de determinados medicamentos puede provocar efectos adversos, dando lugar a daños en el aparato digestivo, infecciones más graves y alteraciones en el sistema inmunológico. Por todo esto, a continuación vamos a hablar sobre los principales antibióticos naturales que podemos aportar a los pájaros, ya sean canarios, jilgueros, periquitos y demás aves similares, para prevenir la aparición de determinadas enfermedades e incluso como tratamiento de alguna de ellas durante síntomas muy leves o iniciales. Sin lugar a duda, el antibiótico natural por excelencia, como hemos visto recientemente en un vídeo anterior del canal, es el ajo. El ajo, gracias al sulfuro de alilo que contiene, es eficaz no solo para prevenir y combatir hongos, virus y bacterias, sino también para tratar de manera natural determinadas enfermedades de las vías respiratorias. En segundo lugar, existen muchas plantas que tienen propiedades antibióticas para nuestras aves y una de las más utilizadas es el orégano. El orégano contiene una gran cantidad de antioxidantes, lo que lo convierte en uno de los mejores alimentos para ayudar a la regeneración celular. Además, los creadores lo utilizaban tradicionalmente para curar resfriados e infecciones en las vías respiratorias, debido a que posee agentes antimicrobianos que actúan sobre los microorganismos causantes de estas enfermedades, deteniendo su crecimiento. Y por si fuera poco, también reduce la inflamación, regula la flora bacteriana y ayuda a proteger el hígado de las aves. De la misma manera, también se suele utilizar el tomillo, que es una planta que tiene muchas propiedades medicinales y que destaca por sus propiedades antisépticas, antibacterianas, antifúngicas y antivíricas. Por último, uno de los mejores antibióticos naturales, que no solo podemos utilizar a nivel interno, sino también a nivel externo, es el aloe vera o sábila, como también se lo conoce a esta maravillosa planta. El uso más extendido de la aloe vera en ornitología es el tópico, para la realización de pomadas hidratantes o acaricidas, debido a que las propiedades de esta planta ayudan a regenerar la piel, la hidratan profundamente y eliminan la inflamación. Además, el aloe vera también podemos suministrárselo a nuestros pájaros en el agua de bebida, añadiendo un trocito de aloe vera pelado al bebedero, lo que le aportará una gran cantidad de propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antifúngicas. Por otro lado, el ajo, el orégano y el tomillo, los creadores los solemos emplear durante todo el año, añadiéndoselo a la pasta de cría o a los piensos, a razón de 10 gramos de ajo, 10 gramos de orégano y 10 gramos de tomillo, por kilo y medio de pasta o pienso aproximadamente, y esto no solo va a ayudar a completar la alimentación de nuestros pájaros, sino que también va a actuar como un remedio natural y antibiótico sin causar efectos negativos en su salud, ya que al ser productos naturales aportan muchos beneficios y no generan efectos adversos, como puede ocurrir con otro tipo de antibióticos y preparados que se utilizan para la prevención de determinadas enfermedades, los cuales tras un largo periodo de uso pueden llegar a tener efectos negativos a largo plazo, debido a que los pájaros pueden crear una resistencia antimicrobiana o, lo que es lo mismo, una resistencia al efecto que esos productos provocan en las aves. Por último, antes de terminar el vídeo, comentarte nuevamente que todos estos productos se emplean en los aviarios para completar la alimentación de los pájaros y para actuar como una vía natural, principalmente para la prevención de enfermedades en el aviario y para favorecer la recuperación de los pájaros ante tratamientos de enfermedades. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más remedios naturales y como siempre te espero en el próximo vídeo.